Buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo a donde nos escuchan, a todos. Muchas gracias por unirse. Ahí veo que hay gente en la sala de espera que se está sumando, así que vamos a esperar un minutito nomás que terminen de ingresar todos ahí los que están en la sala de espera y ya damos inicio a esta nueva sesión, este conversatorio muy interesante en el marco de la I'm Doing Business. Como siempre, nos gusta la interacción del público, así que si nos quieren ir dejando ahí en el chat desde dónde nos escuchan, si son una empresa, una zona franca, nos va también a servir para conocer un poco más la audiencia, así que ahí los leemos en el chat. Bueno, ahora sí, mientras se terminan de sumar los restantes, vamos a ir dando comienzo. Antes que nada, bienvenidos a todos por sumarte a nuestra primera edición del LATAM Doing Business 2023. Mi nombre es Luciano Gasparini, yo formo parte del equipo de Conecta Américas. Quería agradecerles a todos por sumarse a esta edición, a esta rueda de negocios que fue desarrollada en conjunto entre el Banco Interamericano de Desarrollo a través de Conecta Américas y también de la Asociación de Zonas Francas de las Américas. El LATAM Doing Business 2023, este evento está conectando usuarios y operadores de zona franca con proveedores y empresas fuera del régimen para empezar a fomentar esos encadenamientos productivos entre ellos y profundizar el proceso de regionalización que es tan fructífero, ¿no? para nuestra región. Este evento, para los que no lo saben, está teniendo lugar del 18 al 20 de abril, justo en este momento estamos en el medio, se extiende hasta mañana última hora, y más allá de estos webinars, de estos conversatorios que estamos teniendo, no se olviden que también está teniendo lugar en este preciso momento una rueda de negocios 100% gratuita y virtual a la que aún pueden participar, aún tienen la posibilidad de cerrar negocios entrando a la web del evento y pueden seguir agendando reuniones a la finalización del evento el día jueves. Así que si ven dentro del chat o dentro de los participantes una empresa con la que le interesa hacer negocios, pueden ir ahí y ver en el agendamiento y seguir cerrando negocios. Para quienes no conocen Conecta Américas es la plataforma empresarial más grande de las Américas, de América Latina y el Caribe, creada en 2014 por el BID en colaboración con Google, con Mastercard, Silan, Meta y DHL. Por su parte, la Asociación de Zonas Francas de las Américas es una entidad sin ánimo de lucro que en su contexto regional promueve y defiende el régimen de zonas francas a través de integraciones, de investigaciones, de cooperaciones, tanto con los sectores públicos como privados de todos los países de Iberoamérica. Ahora sí, hecha esta breve introducción, no quiero extenderme mucho más, quiero darle paso a nuestro panelista del día de hoy. Vamos a estar contando con la gran y vasta experiencia de Luis Sanz. Él es presidente del Comité Consultivo International Association of Science Parks and Areas of Innovation, el IASP, y él nos va a estar hablando sobre qué está ocurriendo en los parques tecnológicos del mundo. Nos va a estar contando un poco sobre la experiencia que podemos utilizar para América Latina sobre su experiencia. Si durante la conversación, él va a estar ahora conversando, ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario que quieran hacer, pueden ir dejándolo en el chat, que nosotros vamos a estar ahí pendientes del chat, o también hay una opción de preguntas abajo en la ventanita de Zoom, la pueden ir dejando ahí, que al final de la sesión vamos a tener un espacio reservado para conversar entre todos y poder evacuar cualquier tipo de consulta. Así que ahora sí, Luis, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación, es un honor realmente tenerte, estamos muy contentos y nada, el piso es tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, el honor es mío y es a mí a quien me cumple agradecer a los organizadores que hayan considerado que yo puedo aportar algo de utilidad a esta comunidad, a esta reunión virtual, como cada vez va siendo más frecuente, pero ya nos vamos haciendo la idea e incluso nos vamos acostumbrando. Efectivamente, como el presentador decía, yo represento a la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos y Áreas de Innovación, que actualmente tiene ya más de 30 años de funcionamiento
una red de más de 400 asociados en 73, 74 países, si no he perdido la cuenta. Y lo que es tal vez más interesante es que esta red, a su vez, representa un número en torno a las 120, 130.000 empresas que están ubicadas dentro de estas realidades, de estas áreas de innovación o de parques tecnológicos, que son en su inmensa mayoría, por no decir todas, dado que en la mayoría de los casos es un requisito que se exige, creadas con una fuerte base de innovación tecnológica, que es lo que quizá contradistingue a esta realidad de parques científicos y tecnológicos. Bien, entonces, ¿qué hago yo aquí? Dado que, si no he entendido mal, el enfoque principal de estas reuniones gira bastante en torno a lo que son otros proyectos distintos, que serían las zonas francas, como comúnmente se las conoce en todo el mundo. Se trata, por lo tanto, y es lo que yo espero poder hacer, de encontrar los denominadores comunes que permitan que haya un trasvase de conocimiento, de experiencia, y que algunas de las cosas que yo puedo contar sobre lo que han ido haciendo y por qué han ido haciendo esas cosas los parques tecnológicos puedan ser de utilidad, tal vez aprovechables con las pertinentes adaptaciones por parte de las zonas francas y realidades similares. Quiero también hacer una pequeña salvedad principal, y es que yo creo que es importante que cuando hablamos de este tipo de proyectos, zonas francas, parques tecnológicos, parques industriales, etcétera, tengamos siempre presente que hay una inevitable, necesaria y enriquecedora doble dimensión. Por una parte son esos espacios como tales y los equipos de gestión que gestionan esos espacios y los inversores que han puesto en marcha esos espacios. Pero por otra parte están las empresas o las unidades de producción o unidades económicas que se instalan dentro de esas empresas, que en muchos casos son clientes, en otros casos, aunque el término cliente siempre es aplicable, pero para definirlo mejor podemos estar hablando, porque se maneja también un poco en el ambiente, usuarios, o son empresas residentes, o son... no tenemos en nuestra lengua común, quizá, una buena palabra para traducir en su complejidad lo que en inglés se dice network. Network sí, una red, pero los networkers, no tenemos una palabra... Quizá, porque si acudimos a la etimología y a la literalidad, tendríamos que traducir como enredadores, que bueno, no está del todo mal, ¿no? Es gente que enreda, gente que se mueve, pero ya nos entendemos. Gente que trabaja en red, ¿vale? Bueno, entonces, quizá para empezar a encontrar estos denominadores comunes, yo podría decir que en ambos casos de lo que se trata es de que hay unos espacios físicos dotados a su vez de unas ciertas infraestructuras también físicas, y cada vez más complementadas con e incluso a veces sustituidas por otras realidades virtuales, para albergar, para acoger actividad económica, es decir, fundamentalmente, pero no solo, empresas. Este es un claro denominador común. Y quizá hay algo interesante si queremos entender qué pasa con estos espacios, en qué consisten, qué pueden aportar y cómo pueden funcionar bien. Es bueno, y no solo bueno, diría que hasta interesante, echar la vista atrás y hacerse una pregunta casi primigenia. ¿Por qué aparecen estos espacios? ¿Por qué no puede cualquier actividad económica, cualquier empresa, ubicarse allá donde le plazca y donde pueda? Bueno, creo que es bastante evidente que esto no llevaría a ningún sitio, pero si nos fijamos un poquito más, vemos que lo que ahora llamamos áreas de innovación, parques industriales, parques de negocio, innovation hubs, parques tecnológicos, zonas francas, etcétera, etcétera, es algo que en una manera quizá muy embrionaria, muy tosca, pero muy interesante, existe desde tiempos muy remotos. Si nos remontamos, quizá ahora hablo un poco de Europa, pero es extendible a muchas partes del mundo. Si nos remontamos nada más y nada menos que a la Edad Media, cuando uno viene, por ejemplo, a las viejas ciudades de Europa y camina por el centro, empieza a encontrarse con algo que debe dar pistas. Y es que muchas de las calles de los centros históricos de las viejas ciudades tienen nombres de oficios. Calle de zapateros, calle de pescadores, calle de guarnicioneros, de curtidores, de carpinteros. ¿Por qué es esto? Bueno, porque esto eran los gremios profesionales medievales
que descubrieron que en un momento dado la mejor forma de trabajar, de ser más productivo, rentable, de dar mejor servicio, en definitiva, y de ser más rentables a su vez, era no andar desperdigados, sino tender a una cierta agrupación, a una cierta cercanía que inevitablemente iba a producir ciertas economías de escala. Y estos gremios efectivamente se iban juntando en distintos barrios de la ciudad y tendían a buscarse entre sí. No se solían mezclar demasiado. Los carpinteros se ponían con los carpinteros, los curtidores con los curtidores, etc. Curiosamente, estos gremios profesionales, guilds, que llaman en inglés, estaban estructurados de una forma que también nos tiene que dar a pensar, porque básicamente el eje articulador de estos gremios era un maestro y los aprendices. No había sindicatos, los aprendices por lo general estaban tratados pésimamente, trabajaban poco menos que por techo, suelo y un poco de comida, pero aprendían el oficio. Es decir, ahí ya se daba de una forma rudimentaria, pero bastante eficaz, lo que hoy, de manera más pomposa, llamamos transmisión de conocimiento, transferencia de tecnología, enseñanza. Eran unas universidades embrionarias a su manera. Enseñaban un trabajo, enseñaban un oficio, enseñaban una profesión. ¿Qué sucede? Que cuando llega la revolución industrial aparece otro tipo de actividad económica y otro tipo de industria. Aparece la maquinaria pesada, aparecen las necesidades de enormes espacios de almacenaje, de transporte para las materias primas que llegan y las materias primas que salen. Algunas de estas materias primas no eran exactamente quizá las más limpias, ni las más salubres, ni las más aromáticamente perfumadas. Luego aparecen las grandes calderas y las chimeneas y los humos y los residuos y los vertidos, y de pronto se hace imposible que toda esta actividad se desarrolle donde estaba siendo desarrollada anteriormente en estos gremios medievales, que era en el centro de las ciudades. De manera que asistimos de pronto a un traslado masivo de actividad económica a otras zonas que tienen que estar necesariamente fuera de las ciudades, porque todo lo que acabo de describir en el centro de una ciudad es absolutamente impensable. Es lo que nos lleva a la revolución industrial y lo que nos lleva a lo que por lo general se ha venido denominando parques industriales, polígonos industriales, que responden, digamos, a lo que era la industria de la economía industrial. Todos tenemos en mente las imágenes de lo que es esta economía: grandes factorías, grandes maquinarias, grandes números de trabajadores de mano de obra, chimeneas tirando humo, grandes espacios donde se almacena el carbón, qué sé yo. Todos sabemos un poco lo que estamos hablando. Después, a su vez, se produce otra revolución. Estoy, como ustedes pueden imaginarse, sintetizando mucho, y llega a lo que es, vamos a llamarlo la revolución digital, ¿verdad? Aparecen las telecomunicaciones, la telemática, aparece Internet, y de pronto el valor del conocimiento se multiplica. Siempre ha sido importante. Todo lo que ha sido economía se ha hecho a partir del conocimiento, pero digamos que ahora el conocimiento casi en sí mismo empieza a adquirir un valor que antes tenían las materias primas, por así decir, física. Y claro, esto cambia de nuevo las necesidades. Y de pronto ya no es necesario estar en la periferia de las ciudades o lejos de las ciudades. Se puede volver a las ciudades en gran parte de esto. Y aparecen los parques tecnológicos, los parques científicos y otro tipo, áreas de innovación urbana, distritos de innovación, que llaman ahora innovation districts, etcétera, etcétera. Así vemos que se va configurando toda una tipología distinta de estos espacios que siguen siendo lo mismo, espacios para que las empresas se acomoden y desarrollen su actividad en un clima más favorable, con unos servicios más accesibles, con economías de escala que hagan todo esto más operativo y más fácil. Bueno, esto ha traído también las zonas francas, evidentemente aparecen también en un momento dado, porque otra cosa que quería señalar, casi a guisa de introducción, es que si nos preguntamos por qué y cómo van apareciendo estos espacios, vemos que siempre responden o bien a una necesidad, o bien no necesariamente a una necesidad perentoria, insoslayable, pero sí a una oportunidad.
Y entonces, cuando el mundo empieza poco a poco a globalizarse, el comercio empieza a adquirir no solo dimensiones mucho antes que en las sociedades agrícolas o rurales, que era prácticamente comercio de bajura, comercio de corta distancia, sino ya comercio cada vez más global, empieza a adquirir importancia y empieza a tener otras exigencias. Y de pronto, todo lo que gira en torno a hacer un comercio mejor o más favorable parece bueno. Y por lo tanto, en determinados sitios se ve que tener emplazamientos donde haya empresas que, por las razones que fuere, puedan usufruir de una legislación que permita tratamientos fiscales diferenciados, tratamientos aduaneros mejorados, etcétera, etcétera, puede ser una gran cosa. Yo creo, no soy especialista en zonas francas, que algo conozco, pero creo que por ahí es por donde empieza a aparecer un poco la génesis, el origen de lo que son las zonas francas. Pero si se fijan en esta evolución que he descrito, vamos a olvidarnos ahora de la lejanía cronológica, dejemos la Edad Media aparcada donde quedó. Fijémonos qué enormes dos cambios, voy a citar entre muchos otros, se han producido en el salto de la revolución de la economía industrial tradicional que hemos venido conociendo y que seguimos conociendo porque sigue existiendo hasta ahora, con la nueva economía digital y del conocimiento, vamos a llamarla economía del conocimiento sobrevenida. Primer cambio, que yo creo que es de una importancia capital y que no está siendo todavía suficientemente estudiado. Pero fíjense, la economía industrial depende de muchas cosas, pero en gran medida depende de esas materias primas físicas, atómicas, de átomos, quiero decir, no de explosiones nucleares, que la nutren. ¿Y qué pasa con estas materias primas? Que cuanto más se consume, menos hay. Cuanto más hierro consumimos, menos hierro queda. Cuanto más petróleo se usa, menos petróleo va quedando, etcétera, etcétera. De pronto pasamos a una economía que es la economía del conocimiento, en la que la materia prima principal, de una manera cada vez más clara y más evidente, ya no es la materia prima física, sino el conocimiento. El conocimiento es una materia prima con la cual se trabaja. Siempre ha habido conocimiento aplicado a esas materias primas iniciales, pero ahora es que el conocimiento se aplica sobre sí mismo. Prácticamente no hay materias primas. Las empresas de informática, muchas empresas de electrónica, los componentes físicos ya son mínimos, y luego todas las empresas de inteligencia artificial, prácticamente no hay esa materia prima. Es el cerebro y el conocimiento, ¿verdad? Porque lo demás, ordenadores, etcétera, eso es, por así decir, la infraestructura común a todos, es ya el tejido común, no privativo específico de una industria. Pues bien, en esta economía del conocimiento se da la tremenda paradoja fascinante, por otro lado, de que, a diferencia de lo que pasaba en la economía industrial, en la que cuanto más se usa una materia prima, menos queda, aquí, cuanto más se utiliza el conocimiento, que es la materia prima, más conocimiento se genera. El uso, el consumo de la materia prima conocimiento no resta, no disminuye el volumen disponible de conocimiento, sino que lo acrecenta. Usar el conocimiento crea más conocimiento de cómo usarlo mejor, de nuevo conocimiento que va apareciendo por acumulación sobre el conocimiento usado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto subvierte los principios de la economía clásica de una manera, yo creo que enorme, fascinante y con un alcance incluso a largo plazo, un alcance contable, por decirlo de alguna manera, que todavía no hemos empezado ni a calcular. Pero el tema está ahí y con esto creo que queda claro que estamos en una realidad económica y de mercados totalmente distinta, que tiene además una tercera característica y que esta es, de alguna manera, a mi modo de ver, terrorífica, aunque pertenezca de una manera indisoluble a esta economía. Es, fíjense lo que voy a decir, no tanto la velocidad. Todos nos quejamos de lo deprisa que pasan las cosas hoy en día, y es cierto. Pero miren, a la velocidad el ser humano se acostumbra, de alguna manera. A lo que creo que es imposible acostumbrarse es a lo que de verdad está pasando como característica, pero también como problema, que no es la velocidad, sino la aceleración. Y la aceleración es, por decirlo de alguna manera, la velocidad de la velocidad. De manera que nos genera a las empresas como entes que tienen que desarrollar unas actividades coordinadas.
y a los individuos, tanto si estamos profesionalmente vinculados a una empresa como si ya nos dedicamos a la contemplación, pero en general nos genera una ansiedad que es cada vez ya motivo de preocupación, incluso a niveles de salud pública. Nunca parece que llegamos a alcanzar las metas. Siempre hay cada vez un mayor número de demanda que nos siguen por email. Lo de las bandejas de email empieza a ser absolutamente grotesco. ¿Quién diablos es capaz de leerse toda esa cantidad de información y peticiones que nos llega? Está fuera de nuestro alcance. Ahora la gran esperanza es si la inteligencia artificial podrá orientarse hacia gestionar toda esta creciente información, porque a nosotros nos tiene desbordados. Bien, este es el nuevo panorama. Y en esta nueva economía aparecen nuevas necesidades. Y una de las nuevas necesidades que las empresas a las que parques tecnológicos, zonas francas, etcétera, debemos servir y estar siempre pendientes de serles útiles y de aportarles valor, tienen que hacer frente. Y es ¿cómo consigo atraer talento? Problema triple. Primero, el talento hay que formarlo. Cada vez hace falta talento más especializado, formado más deprisa. De nuevo, la aceleración. 2, el talento va en cuanto a disponibilidad por debajo de las necesidades de las empresas. Y hay una competencia feroz. Y es muy fácil que una empresa consiga atraer a alguien con talento y que llegue otra detrás y se lo quite. O incluso algo más sangrante, una empresa gasta tiempo, dinero, esfuerzos en formar a X número de egresados que lógicamente por muy bien preparados que salgan de las universidades, el aprendizaje real lo tienen que hacer luego, digamos, in situ en el lugar de trabajo, y cuando los tienen formados llega otro espabilado o con más medios o con más dinero y nos los quita. Por lo tanto, una de las cosas que quizá nosotros en los parques tecnológicos hemos aprendido, que dentro de los muchos servicios que en nuestras zonas, en nuestras áreas, parques tecnológicos, brindamos a las empresas, quizá uno de los más esenciales es disponer de un entorno, de unos espacios que estén diseñados y dotados de aquello que hace que a estos nuevos trabajadores del conocimiento, porque esta es otra, no solo ha cambiado el tipo de economía y el tipo de empresas y el tipo de mercado, es que inevitablemente esto ha traído otro cambio, el cambio del tipo de trabajador. Es decir, y se me olvidaba luego una cosa muy importante a la que vuelvo enseguida, que es central, pero ahora hablamos de la clase creativa, del trabajador del conocimiento, y hay ya numerosos estudios sociológicos que nos hablan de cómo han cambiado las exigencias y las preferencias de este tipo de trabajador, que es necesariamente el que las empresas innovadoras de la economía del conocimiento y aquellas que quieren asegurarse de tener un futuro necesitan. Bueno, ¿cuál es este cambio que me olvidé de decir, pero que es crucial para entender todo esto? Pues que en la economía tradicional industrial, el esquema era el siguiente. Una empresa decide dónde se instala en virtud de ciertas ventajas competitivas de naturaleza, por así decir, infraestructural. Proximidad a nodos de transporte, proximidad a la materia prima, disponibilidad de terreno económico para hacer instalaciones, etcétera, etcétera. Decidido esto, toda la ingente mano de obra que tenía que encontrar su puesto de trabajo en esa nueva industria no tiene elección, se tiene que ir siguiendo allá a donde van las empresas. Los trabajadores industriales siguen a las empresas porque no tienen opción. Esto está cambiando, yo diría que ha cambiado ya. Se han vuelto las tornas y hoy en día los trabajadores del conocimiento eligen dónde quieren vivir. Y quieren vivir en las ciudades, no quieren vivir en los suburbios. Y cuanto más ciudad, mejor. Pero ahora ya son más exigentes, ya no les vale quizá la gran macrociudad hostil. Quieren vivir en ciudades de cierto componente humano, con cierto tipo de infraestructuras, es decir, con acceso a la cultura, con un acceso a que los niños pequeños tengan inmediatamente y cerca buena educación, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez aparecen unas listas de exigencias y de demandas más grandes de estos ambicionadísimos trabajadores que nuestras empresas necesitan hoy. Y necesitamos contribuir a este esfuerzo de las empresas para ofrecerles espacios, microclimas, entornos que digan, buen sitio para trabajar, ahí sí quiero ir yo, ¿verdad? Por lo tanto, esto se está configurando como otra de las exigencias. Nosotros estamos aprendiendo, sobre todo en esta época post-pandemia, en que la gente ha aprendido que muchas veces desde casa se trabaja muy bien,
Esto tiene una parte de ironía, porque muchas veces uno lo que quiere es irse corriendo de casa para que lo dejen en paz a trabajar. Pero claro, dependerá de cómo tenga la casa y de qué tipo de unidad familiar. No todas las mujeres tienen el mismo tipo de marido, ni todos los maridos tienen el mismo tipo de mujeres. Así que esto habrá que ver cómo es. Pero es verdad, se está viendo que las empresas se quejan de que hoy en día, a partir de la pandemia, mucha gente no quiere volver físicamente al puesto de trabajo anterior. Y tienen que crearse toda una serie de esquemas rotatorios, porque claro, la psicología industrial varía mucho. Si uno tiene una empresa, pero no hay una cohesión entre los investigadores, los técnicos, los trabajadores, al final lo que podría ser la cultura de una empresa, la comunidad que genera una empresa, esto puede disolverse porque el pegamento que supone compartir un espacio, aunque genera fricciones, roces y hasta odios numantinos a veces, esto lo sabemos todos, pero también genera un espíritu de comunidad que puede deshacerse si no existe. Por tanto, estamos aquí ante un problema que quienes tenemos espacios como parques, como zonas francas, etcétera, tenemos que empezar a preocuparnos muy mucho de qué hacer con él. Bien, miren, una cosa que quería decir para quien no conozca un poco la realidad de los parques tecnológicos era quizá prevenirles contra un malentendido bastante generalizado, porque como nos llamamos parques tecnológicos, parques científicos, con mucha frecuencia se piensa en nosotros como extensiones de la universidad, como sitios donde hay toda una serie de gente con bata blanca mirando a través de un microscopio haciendo investigación. Bueno, esto puede pasar y de hecho se da, pero los parques tecnológicos, a pesar de nuestro nombre, no tenemos el foco de nuestro trabajo y de nuestra atención ni en la ciencia ni en la tecnología, sino en las empresas, en los emprendedores, en los startups, en la gente que quiere desarrollar un proyecto de vida a través de un proyecto empresarial. Claro, en la economía del conocimiento esto hay que conectarlo para que funcione con tecnología y con conocimiento, de ahí nuestro nombre. Pero no somos centros de investigación, aunque pueda haber centros de investigación dentro de los parques. Repito, nosotros estamos para... Quizá esto sea una diferencia con las zonas francas, porque nosotros no solo admitimos y procuramos atraer empresas que ya existen para que se trasladen al parque tecnológico, al parque científico, sino que trabajamos mucho en crear nuevas empresas a partir de una idea, de un producto, de una patente, de un conocimiento tecnológico. Entonces, por esto, dentro de los parques tecnológicos abundan mucho las incubadoras y las aceleradoras de empresa, además de disponer de espacios ad hoc para que se instalen empresas que ya existen. Creo, hasta donde yo sé, que esto de la incubación y la aceleración no es quizá a lo que se dedican las zonas francas, pero sí se dedican a atraer empresas. Y yo creo que quizá, me imagino que se estará produciendo en muchos sitios, de hecho lo sé, porque yo les digo que hay ya algunos ejemplos en nuestra red de parques tecnológicos que se han puesto dentro de una zona franca o de parques tecnológicos que han dicho necesitamos tener una zona franca anexa a, junto a, para complementar nuestras actividades. Por lo tanto, hay posibles puntos de sinergia, pero no parece lo más habitual que las zonas francas se dediquen a incubar, pero bueno, el asunto está ahí. Entonces, repito, aquí de lo que creo que se trata es de que hagamos lo que hagamos, el foco principal nuestro tiene que estar en las empresas. Y una cosa que nosotros hemos detectado en los parques tecnológicos que hace que no funcionen bien, cuando eso se produce, y que creo que debe ser lo mismo en las zonas francas, es cuando, una vez creado el espacio, llámese zona franca, llámese parque tecnológico, el equipo de gestión de ese espacio se desentiende bastante de lo que hacen sus empresas y su único esfuerzo es en atraer más empresas o quizá en mantener bien las zonas comunes, en que los jardines tengan el césped bien cortadito o en que la cafetería funcione. Todo eso es importante, está muy bien. Pero creo que hay que centrarse más en los servicios de valor añadido, en proporcionar acceso a redes que les sean de valor a las empresas, en facilitarles el conocimiento cuando lo necesitan para empezar a meterse en el mundo, a veces proceloso, de patentes, licencias, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto tenemos que tener sistemas bien dentro de nuestras áreas o bien con conexión a especialistas y profesionales para poderles hacer fácil a nuestras empresas el acceso a este tipo de servicio, por así decir, de valor añadido, que va mucho más allá del
parking, la seguridad, la cafetería, el restaurante, etcétera, etcétera. Por lo menos en el caso nuestro es lo que nos contradistingue. Y también una vinculación muy fuerte con las universidades, que es otro factor que distingue mucho a los parques tecnológicos quizá de otras áreas o espacios para la ubicación de empresas. Quizá, y aquí voy a ser audaz, me meto en un terreno que no es el mío, pero quizá en el caso de las zonas francas, porque nosotros ya nacimos con esta componente de innovación, quizá en el caso de las zonas francas pudiera ser útil plantearse seriamente bien cómo podemos dar un paso en el que el valor añadido que encuentren las empresas para instalarse en las zonas francas no dependa solo de las ciertas ventajas fiscales que puedan darse en muchos casos. En otros casos ya ni hay. Por ejemplo, en Europa la fiscalidad es difícil buscar ventajas fiscales claras, dado que la Unión Europea es enemiga encarnizada de lo que se llaman ayudas estatales y por lo tanto eso es muy complicado. Pero sí quizá facilidades aduaneras, que puede ser otro aliciente interesante para cuando alguien se instale en una zona franca. Bueno, la pregunta es, ¿qué podemos hacer que el atractivo y el valor añadido que nosotros le damos a las empresas vaya, además de esto, a algo más? Aspectos de innovación, aspectos de trabajo en red. ¿Podemos hacer algo? Sí, yo creo que se pueden hacer cosas, y como este no es el foro, porque ni hay tiempo, ni está planteado para eso, meterse aquí, lo voy a simplemente a dejar el anzuelo, pero quizá pueda decir que si partimos de la idea de que las zonas francas son ya una realidad poderosa y que sería muy interesante para todos que incorporasen a su quehacer, a su portafolio de servicios, este otro tipo de cosas que son quizá más propias de los parques tecnológicos, entonces cobre sentido buscar formas de que parques y zonas francas, allá donde estén más o menos en cercanía, puedan conocerse mejor y empezar a explorar cómo pueden colaborar unas con otras. Creo que los que somos las redes, asociaciones de zonas francas, asociaciones de parques tecnológicos, también debemos empezar a explorar estas vías. Nosotros con la asociación que está detrás de este acto tenemos muy buenas relaciones. De hecho, hablaba hace poco con una de las líderes que nos habíamos visto en uno de nuestros congresos y viceversa. Por lo tanto, yo creo que por aquí hay vías de trabajo que abrir, porque dado que somos realidades que existimos, que ya estamos creadas, esa es una gran ventaja. Es decir, nosotros daríamos un salto de 1 a 2 o de 2 a 3 y todo salto cuesta, pero digamos es factible. Lo que sería tremendo es que no existiéramos y hubiéramos que crearnos, porque eso es saltar de 0 a 1. Y el salto de 0 a 1 es por definición infinito, con lo cual evidentemente es mucho más costoso. Pero teniendo ya estas realidades, creo que lo sensato y lo que toca es que nos pongamos a trabajar para ver cómo podemos enriquecernos mutuamente. Yo la pista que doy es que las zonas francas se preocupen de incorporar aspectos de innovación y de red internacional para beneficio de sus empresas, y que los parques tecnológicos veamos qué cosas de las experiencias de las zonas francas podemos intentar recoger para beneficio de nuestros clientes también. Una de ellas, esto es si quieren, una visión un poco personal, pero yo creo que los que gestionamos este tipo de espacios, que en el fondo son redes, porque cuando uno tiene un espacio con una serie de empresas, a poco bien que lo haga, aparece inmediatamente una red. Una red no deja de ser un número de nodos, de núcleos, en este caso de empresas y personas, que están conectadas por ciertos canales. Entonces, una red funciona bien cuando los canales de comunicación y conexión entre los nodos funcionan bien y llevan la información y el conocimiento que se necesita, y no algo que no se necesita. Con esto quiero decir que quien gestiona una red, en realidad, contrariamente a lo que indicaría quizá una creencia popular y poco fundada en el análisis, en la reflexión, más que preocuparse de los nodos están ahí. No vamos a cambiar a un señor adulto con una carrera y vamos a hacer... Las empresas tienen su cultura incorporada, pero cómo se comunican, con qué fluidez, con qué grado de confianza se comunican y aprenden y se contagian y crean proyectos nuevos, esos son los canales que unen esos nodos, y eso sí podemos trabajarlo en una red. Pues bien, estas redes nuestras, entre otras cosas, quizá en realidades como la Latinoamérica o como algunos sitios del sur de Europa y otras partes del mundo, una cosa que podamos empezar a contribuir
es a llevar al imaginario social de nuestras sociedades una idea más real de lo que son las empresas y lo que son los empresarios. Yo soy ya más viejo de lo que quisiera recordar. Soy gato viejo, digamos. Entonces, lo he visto mucho. En países donde, por las razones históricas que fuere, hay quizá un peso grande en los medios de comunicación, incluso en lo que es el imaginario social como tal, de ideas políticas de izquierda, que pueden estar muy bien en muchas cosas, tienen, sin embargo, a mi juicio, un problema. Más de uno, pero bueno, centrémonos en uno. Han conseguido que se genere en muchas partes de la sociedad y en muchos estamentos de la sociedad la idea de que los empresarios son unos canallas insolidarios y unos hijos de su madre que prácticamente desayunan niños crudos por la mañana. Bien, esto no es así. Y si no hubiera empresas, creo que estaríamos todos muy mal. Entonces, llevar al imaginario de la gente joven que ser empresario no solo no es eso, sino que es necesario, bueno y socialmente justo y eficaz para crear puestos de trabajo y crear riqueza, sería quizá una gran cosa que podríamos hacer, porque si hay una cosa que necesitamos, son empresarios. Necesitamos menos funcionarios y más empresarios, menos gente cobrando nóminas del Estado y más gente creando riqueza y trabajo. Y por eso creo que lo que hacemos, parques tecnológicos, parques científicos, zonas francas, distritos de innovación, etcétera, tiene, además de un valor económico, un valor social para mí incalculable. Ayudamos a crear empresas y a que nuestras empresas sean más competitivas. Y si no hay empresas, no hay trabajo, y si no hay trabajo, hay miseria y al final no hay ni siquiera tejido social. No sé cuánto tiempo he consumido, puedo seguir si hace falta o podemos abrir quizá ahora espacio a preguntas. El coordinador que disponga, ¿cómo seguimos? Muy bien, vamos perfecto con el tiempo. Ante todo, antes de continuar, agradecerte por la excelente explicación, súper claro todo y nos facilita, ¿no?, entender bien el panorama de qué es un parque tecnológico, la diferencia, sobre todo en el marco de este evento de Zonas Francas, las diferencias y similitudes que hay con la Zona Franca. Así que espectacular y lo más enriquecedor de este evento y de la audiencia que tenemos es que tenemos distintos perfiles bien marcados. Tenemos desde zonas francas que están aquí participando, tenemos empresas que ya están en zonas francas, tenemos empresas tecnológicas que no están en zona franca, empresas que no aplican contenido tecnológico, que también quieren insertarse en estas cadenas globales de valor y aprovechar estas herramientas. Así que justamente unas preguntas que nos llegaban acá, por ejemplo, Adriana Franco nos preguntaba esto que ya fuiste respondiendo en el transcurso de la charla, de qué oportunidades podemos tener en las zonas francas. Acá otros nos preguntaban cómo pueden los parques tecnológicos y las zonas francas trabajar juntos para mejorar, ¿no?, esa infraestructura que se le ofrece a las empresas. Entonces, no cabe duda de que esa relación con las zonas francas y los parques tecnológicos existe y que tiene un potencial enorme y que es muy interesante esto que decías, ¿no?, de cómo la zona franca puede evolucionar para empezar a integrar todos estos puntos positivos que vos reconocías ahí en los parques tecnológicos. Sí, Em, es así. y como te comentaba, digamos, también tenemos pymes. Entonces acá acá nos hacía pregunta un empresario que nos dice ¿qué desafíos se enfrentan actualmente los parques tecnológicos en la región en términos de atracción y retención de pymes? ¿Hay algunos obstáculos que vean? Algunas cosas ya fuiste mencionando, producto de la nueva normalidad, ¿no? Pero ¿qué obstáculos hoy principalmente se enfrentan los parques tecnológicos para retener a las pymes y startups que van a instalarse allí? Bueno, hoy, tal como están las cosas, bueno, una de las tendencias que nosotros hemos visto en los últimos años en todos los parques tecnológicos del mundo es que de pronto se ha acelerado, las actividades de los parques se han acelerado en busca de un mayor grado de internacionalización. No tanto para el parque en sí, que también, sino sobre todo para las empresas. Internacionalizar una empresa no es fácil. Es costoso y sobre todo cuando hablamos de empresas pymes, empresas medianas, pequeñas y startups, empresas recién incubadas, puede ser muy complicado. Por lo tanto, que haya un espacio y un equipo que ayude y facilite esto es importantísimo. Pero bueno, esto digamos que es en el ámbito de oportunidades. En el campo de los desafíos, quizá
Uno, lo comentábamos un poco, digamos, a cámara cerrada antes de empezar la sesión, se ha producido con motivo de la pandemia, que ha sido un alterador de las reglas de juego, un game changer mucho más profundo de lo que hubiéramos podido pensar en un principio, y es porque mucha gente ha descubierto los fascinantes encantos de trabajar desde casa. Y ahora muchas empresas se quejan de que no consiguen arrancar a sus empleados, a sus trabajadores, ni, vamos, no los despegan del sillón de su casa ni con cubos de agua caliente para escaldarlos, ¿no? Entonces, esto empieza a crear serios problemas de distinto tipo. Primero, porque las empresas se ven con la necesidad de cambiar sus esquemas de trabajo. Si no consiguen traer de manera continua, constante a la gente a trabajar, tienen que cambiar la forma de trabajar. Y lo que en principio eran soluciones que se pensaban que eran provisionales, ahora empiezan a ser soluciones reales. Y las implicaciones son muy gordas. No es solamente cambiar los horarios y ver cómo la gente se combina. Es que de pronto la legislación empieza a decir que, si un trabajador está en su casa tiene derecho a tener todas las cosas que tiene la ergonomía, el sillón no sé qué para que no le duela la columna vertebral, la luz no sé cuántos para que los ojos no se le fatiguen, y todo esto va, como siempre, a cargo de la empresa, porque cuando alguien tiene que pagar algo, la solución fácil es que pague la empresa, como si la empresa no pagara ya bastante desde que se crea hasta que deja de existir. La empresa no hace otra cosa que pagar, por regla general. Entonces, a los parques y a estos espacios como los nuestros se les crea el problema de que ellos habían construido unas infraestructuras que de pronto empiezan a ser grandes. El traje queda ancho porque la gente trabaja más en casa, que vienen a trabajar un día a la semana o dos por turnos, se organizan todo tipo de esquemas, empiezan a aparecer softwares de gestión de todo esto, porque todo esto empieza a resultar un trabajo de marquetería fina. Encajar una plantilla más o menos grande con todos estos esquemas puede llegar a ser una auténtica locura. Problemas de cultura empresarial, cómo se mantiene, porque hay empresas y empresas, pero empresas que tienen mucho que ver con trabajo en equipo, de proyectos de investigación, este cambio altera muchísimo. Hay cosas que hay que hacerlas juntos en el laboratorio. Y realmente esto empieza a generar problemas de todo tipo. Por lo tanto, el problema de cómo gestionar el nuevo modelo de trabajo aparecido tras la pandemia es muy gordo para las empresas, para las zonas francas me imagino que también, y desde luego para los parques. Y hay dos soluciones y la gente todavía no sabe muy bien cuál va a ser la solución por la que se va a optar al final. Solución 1. Hacemos lo que haya que hacer, inventamos lo que haya que inventar para que volver a trabajar en el sitio de trabajo resulte de nuevo atractivo e interesante. Solución 2. Aceptamos que las cosas han cambiado y ahora tenemos que aprender a trabajar con la gente viniendo poco al centro de trabajo. Lo que creo que pasará, esto es por pura estadística y por pura experiencia de gato viejo, es lo que suele pasar, pues que llegaremos a una especie de compromiso, una especie de solución intermedia que, si somos inteligentes, encontrará los mejores aspectos de ambas soluciones, aunque inevitablemente siempre habrá pegas, problemas y cosas que vengan arrastradas con estas soluciones. Pero este es un problema grande. El otro problema que se da en el caso nuestro de parques tecnológicos es que en determinadas zonas las universidades todavía tienen rémoras a la hora de asumir que es imprescindible que abandonen la torre de marfil de yo solo me dedico a enseñar e investigar y que tienen que enfangarse un poquito las manos y contribuir al desarrollo económico de sus ciudades y sus regiones, colaborando con las empresas. Esto, por cierto, puede ser un bien enorme para la universidad, pero yo comprendo que es un cambio cultural en muchas universidades, en muchas partes del mundo ya se ha dado, en otras partes del mundo, y en Latinoamérica es un hecho estadístico y evidente que menos que en otros sitios, que las universidades con verdadero entusiasmo, no de cara para afuera, porque toca decirlo, se embarquen en esta tarea. Los parques tenemos mucho trabajo que hacer ahí. Me pregunto si esta es una batalla una batalla social. Es decir, vamos a ver, si hemos dicho, como hemos dicho antes, que estamos en la economía del conocimiento y que el conocimiento es la principal materia prima de la economía actual, por lo menos de aquella que genera más valor añadido, entonces, con esas premisas hay unas conclusiones ineludibles. Es que es necesario que participen en la economía aquellos
aquellas entidades, aquellas instituciones donde se genera el conocimiento y en principal medida es en la universidad. No solo, porque las empresas generan mucho conocimiento, pero no podemos permitir financiar con el dinero público universidades públicas que se laven las manos como Poncio Pilatos y digan yo de eso no sé nada, yo soy divino, yo no me prostituyo con el bill metal y con el mercado. Esto es absolutamente impermisible, pero hay que ponérselo fácil, hay que ayudarles, les estamos exigiendo un cambio cultural que es importante y por lo tanto quizá las zonas francas pueden buscar en qué medida establecer mecanismos de vinculación y colaboración con las universidades que ayude a las universidades a entender mejor su misión y a generar dinero, porque por cierto, las universidades involucrándose en el mercado ganan dinero. No estamos diciendo que colaboran como una obra de caridad. Ganan dinero y además abren salidas profesionales a sus egresados con mucha mayor facilidad que si no trabajan en contacto con el mercado, ¿verdad? Entonces, quizá las zonas francas puedan meterse por aquí, ver cómo colaboran con universidades para que se beneficie tanto la universidad como las empresas de las zonas francas. Esto había que estudiarlo. Es decir, la universidad puede colaborar con un conocimiento que no es solamente tecnológico, no es solamente biotecnología molecular, no. Hay tecnologías de mercado, hay formas de mercado internacional, metodologías de trabajo que pueden ser útiles para otro tipo de empresas también, pero hay que ponerse digamos, el mono de trabajo de la innovación, no los días de los domingos y fiestas de guardar, sino a diario, ¿verdad? Y aquí nosotros, parques, zonas aunque no perteneciera, como en el caso de las zonas francas, a su constitución inicial, a la razón esencial por la cual se crearon, quizá puedan asumir ese tipo de tarea. Puede ser muy fructífero, puede ser muy interesante, e incluso yo aventuro empezar con pocos pasos, puede ser no solo entretenido y divertido, sino además relativamente fácil. Y puede abrir unas vías insospechadas. Esta es otra inyección, por así decir, otra tentación que yo lanzo a los colegas de las zonas francas que se animen a ver si por aquí se puede rascar algo de valor. Totalmente. Y relacionándolo un poco con esto que vos mencionabas de la universidad, yo entiendo que puede ser una de las vías a algo que nos preguntan aquí, que nos preguntan cómo, por ejemplo, los parques tecnológicos pueden fomentar la formación de talento especializado Bien, en la región, pero sobre todo pensando en el desarrollo económico de la región. La región sí, y probablemente cada país tenga industrias que sean más sensibles, como puede ser la sí, biotecnología, manufactura avanzada, sí. las TICs. ¿Cómo a través del parque tecnológico se puede desarrollar Sí. esa capacitación especializada? Bueno, yo veo dos vías, pero hay que ser consecuente con lo que uno dice. Y yo he dicho al principio y lo mantengo. Los parques tecnológicos no somos universidades y no somos extensiones de la universidad. Trabajamos con la universidad. Por lo tanto, nuestra misión no es enseñar. Dicho esto, ¿podemos hacer algo? Ya lo creo que podemos hacer cosas y se hacen. Yo diría que hay dos cosas. La primera sería generar esquemas de intercambios de profesionales entre empresas, ¿verdad? Y esquemas que ayuden, por ejemplo, a la universidad a atraer a empresas de nuestras áreas, nuestros parques o de nuestras zonas francas, a becarios con sentido. Es decir, no al becario que está allí perdiendo el tiempo 6 meses porque le han dicho que hay que hacer prácticas en una empresa y la empresa no tiene tiempo de dedicarle al becario nada más que lo esencial, ponte a hacer fotocopias y llévale el café al señor director, porque eso es lo que hacen en muchos sitios muchos becarios, con lo cual es una lamentable pérdida de tiempo y yo añadiría también de dignidad del joven becario que está cursando estudios universitarios para que luego lo tengan moliendo café en la maquinilla. Bueno, entonces, hay que crear esquemas de trabajo que tengan sentido y ayudar, sí podemos ayudar porque conocemos bien el ámbito de la empresa, a que la universidad pueda destinar, pueda llevar becarios que realmente aprendan y hagan una función. Pero sobre todo, lo que nosotros podemos hacer es detectar y averiguar cuáles son las necesidades reales de las empresas en cuanto a qué tipo de formación va haciendo falta. Hemos hablado de los cambios de la velocidad y de la aceleración. Esto también aplica a esto. Cada vez una empresa se encuentra con que de pronto ahora necesito unos expertos en tal cosa y ahora necesito unos expertos en tal otra. Bien,
Nosotros hemos de ser los que detectemos esto y canalicemos a la universidad las necesidades que vienen de la empresa. La siguiente parte es que la universidad nos haga caso, porque las universidades, y yo lo comprendo también, tienen sus inercias, tienen sus enormes, poderosas maquinarias, y no es fácil decirle al señor decano de una facultad o al rector, ahora monta rápidamente un cursillo de especialización en tal, y a los 3 meses cámbialo y móntalo. Las vuelves locas a las universidades con este tipo de trabajo. Esta dinámica tan fuerte que es propia de la empresa moderna pequeña es, por definición, ágil, adaptable, modulable y cambiable, y si no lo es, se va rápidamente a la basura de los mercados y desaparece. Las universidades, como es una cosa sagrada que hay que seguir financiándola, lo hagan bien o lo hagan mal o lo hagan regular, porque hay que seguir financiándolas, pues bueno, van sobreviviendo. Pero nuestra batalla cultural es esa, intentar que las universidades acepten que además de la formación tradicional larga, a largo plazo, que la tienen que mantener, haya una capacidad y una flexibilidad para ir atendiendo este tipo de necesidades. Repito, esto exige mucho trabajo, pero les puede reportar pingües, tenía ganas de decir esta palabra, pingües beneficios a las universidades también. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que podemos hacer los parques. Y se está haciendo, en muchos sitios. Perfecto. Y te queremos aprovechar todo el tiempo posible, así que creo que nos entra una preguntita más seguro, que acá nos preguntan si hay espacio para la colaboración entre parques tecnológicos de diferentes países de Latinoamérica, si ya hay experiencia de esto, de cómo pueden contribuir desde estas herramientas, estas zonas, pero ubicados en distintos países de la región. Sí, bueno, en la IASP tenemos 6 divisiones regionales. Concretamente, justo en estos días se está celebrando en Monterrey, en México, una pequeña conferencia conjunta de nuestra división latinoamericana y nuestra división norteamericana. Entonces, nuestra red está ahí, funciona, los parques hacen cosas entre ellos. Dicho esto, también debo decir que quizá porque son menos años de experiencia y de rodaje los que tienen los parques tecnológicos y científicos en Latinoamérica que los que tenemos, por ejemplo, en Europa o en Asia, pues este tipo de mecanismos de colaboración entre parques de distintos países están menos desarrollados, y los que están desarrollados están quizá menos afinados, y todavía tropezamos con una mentalidad, ¿cómo diría yo? Quizá demasiado burocrática o reglamentista. Es decir, todo se quiere, si vamos a colaborar, vamos a hacer el reglamento de la colaboración. No hace falta, no hace falta. Hemos encontrado un problema, nos sentamos en una mesa, hacemos un plan de trabajo sin reglamento, ¿no? Si no, bueno, pero este tipo de cosas, ¿no? Pero sí, existe, se puede y se debe hacer. Cuando yo hablaba de red y de tener redes para, sobre todo no es una red como juguete nuestro de los directores o gestores de parques para vernos y hacer red internacional y probar todo tipo de cervezas locales y pasarlo muy bien y que está muy bien, sino para tener acceso disponible para nuestras empresas, para que puedan contactar con las empresas de otros parques, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nuestro trabajo de red no es para nosotros, es sobre todo para nuestras empresas. Eso se hace y hay que hacerlo. Perfecto. Y con respecto a todos estos cambios que hubo en la coyuntura actual, no solamente post pandemia, sino que se venían evidenciando desde hace algunos años, y pensando, ¿no?, en los principales socios comerciales históricos de nuestra región, como pueden ser Estados Unidos, Europa, que ya están demandando eh, exigencias superiores o estándares superiores en temas como, por ejemplo, sostenibilidad. ¿Cómo los parques tecnológicos de Latinoamérica pueden empezar a adaptarse, o si ya se están adaptando, qué experiencias tenemos de adaptarse a estas tendencias, como puede ser producción sostenible o economía circular? No tenemos que adaptarnos, fuimos pioneros. Vamos a ver, los parques tecnológicos cuando nacen mucho antes de que hubiera un griterío social como el que hay ahora, sostenibilidad, ecología, mucho antes de que existiera esta conciencia que ya es masiva, está en todas partes. Ahora todo es sostenible. Uno no puede salir a la calle de cualquier ciudad sin encontrarse, vas a una tienda de calcetines, resulta que los calcetines son sostenibles, calcetines sostenibles, patatas sostenibles, todo es sostenible, ¿verdad? Se ha convertido en una palabra comodín y todo el mundo la utiliza y muchas veces no saben lo que dicen, pero es igual. Nosotros estábamos ahí antes de que todo esto existiera. Los parques tenían como premisa hacer espacios environmentally friendly, es decir, respetuosos con el medio ambiente.
En el año 70, en el año 73, yo redacté el reglamento interno del Parque Tecnológico de Valencia, que tenía 3 capítulos dedicados a toda una reglamentación demasiado escrupulosa, la verdad, sobre las cosas que se podían y no se podían hacer para proteger el medio ambiente del parque de contaminación atmosférica, de contaminación hídrica y de contaminación acústica. Se regulaban qué nivel de decibelios se podía permitir oír fuera de una empresa. Es decir, nosotros estábamos en esa batalla antes de que la batalla empezara. Por lo tanto, no tenemos que sumarnos a nada. Son los otros los que nos han venido sumando. Y bueno, en los sitios donde los parques han empezado después, lógicamente han empezado también con esto. Luego, en unos sitios se le presta más atención que en otros. En China, pues nosotros tenemos muchísimo China y bueno, allí por ahora no se lo han creído tanto. Pero bueno, teóricamente los espacios más limpios, dentro de que no están muy limpios, que hay para como zona económica en China, son los parques tecnológicos, con años luz de distancia de cualquier otra realidad empresarial, espacial empresarial. O sea que no, en esto la bandera es nuestra, no de otros. Perfecto, perfecto. Se nos va acabando el tiempo, entonces como moraleja dejo esto final que decías, mirar la experiencia, ¿no?, de los parques tecnológicos, aprovechar toda esta experiencia que tienen en temas tan sensibles hoy en día, que ustedes vienen trabajando hace un montón, y aprender y aplicar todo lo que han aprendido los parques tecnológicos en esto y trabajar en conjunto. Sí, y red. Las redes, lo que son en el fondo, son formidables multiplicadores de recursos. Y los recursos no abundan. Todos andamos mal de recursos. Entonces, en una red uno puede tener acceso mucho más fácil a recursos que si no estuviera en una red no tendría. Lo que sí hay que recordar es la regla de oro de una red, que es el do des. Para recibir hay que dar. Es decir, no se puede llegar a una red con las manos extendidas, denme, y no dar. En una red hay que empezar colaborando con tu presencia, con tu conocimiento, con tu cuota, si te apuntas a una asociación, y a partir de ahí empezar a pedir. Y ser activo miembro de una red. Es decir, mucha gente se apunta a asociaciones o a redes esperando que alguien va a llegar un buen día con un saco lleno de soluciones a su despacho. No, oiga, pues si no sé qué problemas tiene. Uno tiene que estar activo, participar en las actividades, darse a conocer, gritar, pelear, protestar, pero moverse. A ver, desde un punto de vista, yo que he sido director de una red amplia, la IAS, cuando era director ejecutivo de la IAS mucho tiempo, desde un punto de vista, el socio pasivo es el ideal. Paga religiosamente su cuota anual y nunca pide nada, no da guerra. Maravilloso, esto es jauja, pero eso no es. Lo que necesitamos son miembros que den la lata, que pidan, precisamente porque usando ese conocimiento que nos obliga a usarse para darle respuesta a lo que nos pregunta el socio, es como vamos generando un nuevo conocimiento. Así que trabajar en red, y en este caso en redes internacionales. Es decir, no podemos creer que todo se resuelve con la dimensión local. Estaríamos ciegos ante una realidad que ya nos desborda. Y ya está. Totalmente, totalmente. Para terminar, solamente me apropio de dos conceptos. Uno tuyo, Luis, de convertirnos en enredadores, en esa traducción literal de networkers, convertirnos Eso en es. enredadores. Y aprovecho justo un comentario de José Luis acá en el chat que nos dice: perfecta exposición, totalmente de acuerdo contigo, y que agrega, debemos pasar del saber al hacer y del hacer al ser. Así que efectivamente... Sí, suena heideggeriano, pero me apunto. Muy bien. Así que nada, mil gracias, Luis, por tu exposición. Súper A, claro y enriquecedora. a vosotros y a vuestra disposición. Que vaya todo bien. Muchísimas, Adiós. muchísimas gracias. Adiós a Y todos y aprovecho para gracias. comentarle a todos los participantes que seguimos el día de mañana, siguen 2 horitas más de rueda de negocio por el día de hoy, que pueden seguir agendando, y el día de mañana tenemos más horas de rueda de negocios y también tenemos más sesiones de capacitación. Si quieren unirse, vamos a estar hablando de 2 temas muy buenos. Ahí justo Ángel nos está compartiendo pantalla. Vamos a tener 2 sesiones. Una va a tratar sobre los desafíos actuales de la sostenibilidad en zonas francas y la experiencia del modelo de los parques ecoindustriales, muy parecido a lo que estamos hablando ahora, profundizando un poco más en eso. Y vamos a terminar ya el cierre de este evento hablando con
la presidente de la Asociación de la Zona Franca de las Américas, con Claudia, que nos va a estar hablando de las zonas francas como motor de oportunidades para nuestra región. ¿Qué nos pueden dar las zonas francas? ¿Qué podemos aprender de las zonas francas? ¿Cómo podemos integrarnos a las zonas francas? Así que van a ser 2 sesiones muy buenas. Los invitamos a todos a que se registren y participen. Lo pueden hacer ahí mismo desde la página del evento. Y aprovechen para cerrar negocios. Mañana sigue quedando esas horas de rueda de negocios. Así que pueden buscar ahí en el agendamiento del matchmaking empresas con las que hagan match y que puedan ofrecerles sus productos o adquirir servicios o productos desde otros países. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá y nos vemos todos mañana en las próximas sesiones. Un abrazo.